Sí, se escucha perfectamente. Ah, ok, listo. Muchas gracias. ¿Qué tal, chicos? ¿Todo bien? ¿Han logrado practicar un poquito con aquellos ejercicios que quedaron la clase pasada? Recuerdan que quedaron unos 3 ejercicios, ¿verdad? A ver, ¿qué vimos la clase pasada? Vimos todo lo que era estructuras de control, es decir, condicionales, y también vimos estructuras de repetición o bucles, ¿verdad? Y quería saber si todo quedó claro hasta ahí. Muy bien, vimos el bucle while, ¿no? Y hoy día que vamos a ver lo que son las colecciones, vamos a ver lo que es el bucle for, cómo funciona. Bueno, pero antes me gustaría saber si alguno de ustedes ha podido practicar con los ejercicios que habían quedado en la clase 2. Para aquellos que no pudieron asistir, les voy a compartir nuevamente el link de este notebook que habíamos hecho. A ver, un momento, por favor. Voy a copiar por acá nuevamente el link. Y este sería el collab para esa clase. Y bueno, si se dan cuenta, en la parte de abajo están los ejercicios que quedaron pendientes, ¿verdad? Ven que el ejercicio 3 dice, pida al usuario ingresar las longitudes, las 3 longitudes de los lados de un triángulo. A ver, voy a compartir mejor mi pantalla. Voy a apagar mi cámara para poder compartir. Ahí está. ¿Me confirman, por favor, si se logra ver? Sí, ¿verdad? Ok, se ve lo que estoy compartiendo, ¿verdad? Hola, hola, alguien que me confirme, por favor. Ya, gracias, Ricardo. Listo, chicos. ¿Alguno de ustedes tiene alguna propuesta para este ejercicio número 3? ¿Alguien que haya podido practicar un poco? Ok, genial. Vemos ahí la propuesta de Ricardo. A ver, vamos a copiar y pegar el código que nos acaba de enviar Ricardo. No sé si está completo. ¿Está completo? Porque parece que faltará ahí unas comillas. A ver. Aquí falta, creo, unas comillas y un paréntesis. Está. Veamos. Lados de un triángulo, ok. Ha generado 3 inputs. A ver, voy a hacerlo un poquito más grande. Ingrese el lado 1, ingrese el lado 2, muy bien, ingrese el lado 3, y lo guardamos en nuestras variables N1, N2 y N3. Bueno, aquí he agregado un bucle que dice, ¿no? Mientras los 3 lados sean mayores que 0, muy bien. Si los 3 lados son iguales, o sea, si N1 es igual a N2, o N1 es igual a N3, o N2 es igual a N3, que imprima triángulo isósceles. Claro, aquí está usando una configuración de OR, ¿verdad? Es decir, uno de estos dos se tiene que cumplir, ¿ok? No necesariamente que los 3 lados sean iguales, sino que con tal de que 2 lados sean iguales, vamos a decir que es isósceles. Muy bien, luego, si los 3 son iguales, vamos a decir que es equilátero. Y luego, eh, bueno, y aquí está saliendo del bucle, ¿no? Cada vez que estamos imprimiendo. Por último, si los 3 lados son diferentes, imprimimos que es escaleno, ¿ok? Y por otro lado, si es que no se cumple ninguna de estas dos, nos va a decir ingrese valores válidos. Vamos a ver si este código en verdad funciona. A ver, voy a ejecutar por aquí. Ahí está. A ver, voy a simular que el triángulo es un triángulo equilátero, ¿ok? Es decir, voy a poner que cada uno de sus lados tiene un valor de 5. Vamos a ver qué nos está diciendo. Uy,
Nos está diciendo triángulo isósceles. ¿Alguien me puede indicar por qué me está diciendo triángulo isósceles? Está mal, ¿verdad? Porque aquí el programa me debería arrojar que es un triángulo equilátero, porque he puesto los tres lados iguales. A ver, ¿quién se da cuenta del pequeño error aquí? A ver, en la parte final me faltó lo siguiente. Ya. Voy a entonces copiar lo que falta. Así, ¿verdad? Ingrese, ok. Vamos de nuevo. Ingreso acá. 5, 5, 5. Me sigue saliendo triángulo isósceles. A ver, ¿cuál sería el error en este código? Porque el programa me debería decir que es equilátero, ¿verdad? A ver, alguien que me diga por qué me sale isósceles y no equilátero. Vean bien las condiciones. Yo he colocado 5, 5 y 5. Ya, entonces, estas tres variables tienen el dato 5, ¿no? Equivalen a 5. Y cuando entra el bucle, esto es verdad, esto es verdad y esto es verdad. Entonces, entra el bucle sin problemas. Por lo tanto, va a entrar a este if. Entonces dice, 5 es igual a 5, sí. ¿Lo ven? O sea, esto de aquí es verdadero, por lo tanto está imprimiendo triángulo isósceles. Ya ni siquiera está evaluando esto de aquí. ¿Lo ven? ¿Cómo podríamos solucionar ese pequeño error? Quizás invertir el orden, ¿no? Quizás poner la condición de que el triángulo sea equilátero, ponerla antes de la condición que el triángulo sea isósceles. Es decir, voy a colocar este, este if arriba, de esta forma. O sea, aquí le pongo if y aquí le pongo el if. Es decir, lo único que he hecho es cambiar el orden. O sea, he puesto que la condición de que sea equilátero esté antes de la condición de que sea isósceles. ¿Por qué? Bueno, siguiendo la lógica, si yo coloco, por ejemplo, 5, 5 y 5, lo primero que va a preguntar es si es equilátero. Es decir, si 5 es igual a 5 y es igual a 5, es decir, si los tres lados son iguales, imprime que es equilátero. De lo contrario, si solamente, por ejemplo, imaginemos que solo n1 y n2 son iguales y el n3 es diferente, entonces esto es falso, pero esto de aquí es verdadero. Recuerden que el OR, con el OR solamente basta que una de las condiciones es verdadero para que me imprima triángulo isósceles. Entonces veamos ahora cómo funciona. Si coloco 5, 5 y 5, ya voy a tener la respuesta correcta, ¿no? Que es equilátero. Intentemos de nuevo con uno isósceles. A ver, si yo coloco, por ejemplo, 3, 3 y 5, tengo que el triángulo es isósceles. Muy bien. Y si yo coloco uno que es, por ejemplo, 3, 4 y 5, voy a tener que el triángulo es escaleno. ¿Ok? ¿Y qué pasa si coloco eh, un lado que mida 0? A ver, intentemos. 2, 3, 0. Me está arrojando ingrese valores válidos para los lados del triángulo, ¿no? No podemos tener un lado que mida 0. ¿Ok? En este caso, no está entrando al bucle while porque al ser un lado igual a 0, esto es falso. Y cuando tenemos un booleano falso, en una operación de ANDs, todo se hace falso. ¿Ok? Por lo tanto, simplemente viene a realizar esta comparación. ¿Ok? Si alguno de ellos es 0, va a imprimir esto de aquí. ¿Ok? Uy, Jacinto me dice que no se ve la pantalla. ¿Me confirman si se ve, por favor?
A ver si se ve, profesor. Ah, ok. Sí se puede ver. Listo. ¿Se entendió un poco el concepto de cómo arreglar ese problema? Sí, quizás al código le falta un poco de mejorarlo un poco, ¿no? Vemos que estamos poniendo ahí quizás un condicional de más, porque si se dan cuenta, este else nunca se va a ejecutar, ¿no? O sea, siempre se va a ejecutar una de las tres condiciones. Por ejemplo, ¿en qué caso se ejecutaría este else? O sea, este print, ¿en qué caso se ejecutaría? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué tiene que pasar para que esto de aquí se ejecute? Un negativo, pero si yo pongo un negativo, ni siquiera va a entrar al while, ¿no? Véanlo bien, si N1 o N2 o N3, si uno de los tres es negativo, ni siquiera va a entrar al while, creo, ¿no? Porque el while está diciendo mientras los tres sean positivos. Entonces, ni siquiera va a entrar al while. Al parecer no hay ninguna condición para que se ejecute ese else. Entonces está como un poquito de más, ¿verdad? Entonces, como está de más, no va a ser necesario colocarlo. ¿Ok? Y simplemente aquí pondremos el else acá. Y ya no tendríamos que estar evaluando si es que los lados son diferentes. Porque si los tres lados no son iguales entre los tres, o si dos lados no son iguales, la única opción que nos queda es que los tres sean diferentes, ¿verdad? O sea, es la única opción que nos queda. Entonces ya no es necesario volver a escribir. Fíjense, nuevamente, pongo por aquí 3, 4 y 5. Vean que los tres son diferentes y me ha arrojado que es escaleno, sin la necesidad de estar diciendo de que si los lados son diferentes. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, quizás faltó otra condición, ¿no? Esa condición que dice, por ejemplo, de que un lado no puede ser mayor que la suma de los otros dos. No sé si alguien conoce esa condicional, ¿no? De que en un triángulo un lado no puede ser mayor que la suma de los otros dos. Por ejemplo, A no puede ser mayor que B más C, si tenemos los lados A, B, C. Entonces podríamos mejorar ese código colocando esas condiciones, ¿verdad? Muy bien, pero eso ya se lo dejo a ustedes, para no ocupar tanto tiempo ahí, porque el tema principal de esta clase son las colecciones. Muy bien, alguien que haya hecho este pequeño ejercicio. Gracias, Ricardo, por tu aporte. Y sí, Ricardo, levantaste la mano. Muy bien. Ok, vamos a ver entonces el programa que tiene que ver con el IMC. Bueno, me parece que todavía también le faltó un poquito, ¿no? Del código. A ver, voy a esperar a que me lo pueda enviar completo porque parece que está un poco cortado. Ah, ya está completo, me parece. Ah, no, tengo otro que es de Doménica. A ver, vamos a ver el de Doménica. A ver qué tal. Luego vemos el completo que envió Ricardo. Vamos a ver primero el de Doménica, a ver si está bien. ¿Okay? En realidad este ejercicio nos dice, pide al usuario que ingrese su peso, estatura, dos cosas, ¿no? Y luego imprimir un mensaje indicando su IMC, que hay una formulita, ¿no? Para el IMC, que es peso sobre estatura al cuadrado. Y de acuerdo a los valores del IMC, imprimir su estado de peso, ¿no? Entonces vemos aquí, tenemos un peso y una estatura, ¿ok? Lo convertimos a float porque son decimales. Muy bien, ingrese su peso en kilogramos, ingrese su estatura en metros. Perfecto. Calculamos aquí cuánto es el IMC con la fórmula peso sobre estatura al cuadrado. Muy bien. Y lo estamos redondeando a un decimal. ¿Ok? Eso es a gusto del usuario. Y luego imprimimos. Su IMC es de IMC, ¿no? El valor que tenemos aquí.
Luego, ponemos un condicional. ¿Ok? Hay una tablita en internet. Para los que no lo tengan, a ver, voy a compartirles un link que he encontrado por ahí. Con este link, por ejemplo, pueden ver los detalles de cómo se calcula el IMC y cómo, o sea, qué rango de IMC es para cada peso. O sea, como lo que ha puesto aquí Doménica, ¿no? Si el IMC es menor que 18.5, su estado según su nivel de peso es bajo. Muy bien. El IF, si el IMC está entre 18.5 y 24.9, su estado es normal. Y luego, si está entre 25 y 29.9, su estado es de sobrepeso. Y en cualquiera de los otros casos, su estado es obesidad. Veamos qué tal funciona este código. A ver, voy a poner en mi caso, ¿ok? Yo peso más o menos unos 70 kilogramos. Y en metros mido aproximadamente 1,75. Vamos a poner así. Entonces, lo que ha pasado aquí es que el programa ha evaluado mi IMC 22.9 y ha indicado que tengo un peso normal, en este caso, ¿no? Muy bien, porque ya que el IMC es 22.9, la condición que es verdadera sería esta de aquí. ¿Okay? Está entre estos dos valores. Vamos a ver ahora, por ejemplo, si pongo el peso de una persona que es, digamos, 120 kilos y que tiene mi misma estatura. Ahora sí, tengo un IMC de 39.2, que es mucho mayor. Por lo tanto, mi estado será de obesidad, ya que ninguno de estas opciones es verdadero, ¿no? Es mayor a 29.9. Muy bien, ¿alguna duda hasta ahí? Perfecto, Doménica, gracias. Bueno, Ricardo también aquí veo que estoy leyendo su código por el chat y veo que ha hecho casi lo mismo, ¿no? Solamente que quizás ha visto otra información porque en su condicional, por ejemplo, dice si IMC es mayor o igual a 30. Ah, no, son los mismos. Sí, solo que lo he hecho con valores más exactos. En lugar de 24.9, lo ha redondeado a 25. Y en lugar de 29.9, lo ha redondeado a 30. Pero son básicamente los mismos valores. Sí, gracias Doménica y gracias Ricardo. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? ¿Todo está claro? Muy bien. ¿Qué me dicen de este último que quedó de la clase pasada? Acerca de un interés compuesto. Pide al usuario que ingrese el monto principal, tasa de interés y el tiempo, ¿no? El tiempo en meses. Aquí me faltó, creo, especificar. El tiempo en número de meses. Muy bien, a ver, vamos a ver. Este es el de Ricardo. Interés compuesto, ok. Ha colocado aquí un pequeño bucle. Para estos ejercicios en realidad no es necesario colocar bucles, pero bueno, porque son ejercicios más de condicionales. Uy, faltó el break, me parece. Ya. Entonces, le pedimos al usuario el monto en soles, muy bien. Le pedimos ahora la tasa de interés en porcentaje, muy bien. Y le pedimos el tiempo en años. Bueno, en este caso, él lo está manejando en años, entonces me imagino que está manejando una tasa de interés anual, ¿ok? No mensual, sino anual. Y luego he puesto aquí la fórmula para el interés compuesto. ¿Cómo es la fórmula? Sería el monto inicial multiplicado por la tasa de interés, ¿ok? Elevado al tiempo en años, en este caso, ¿no? Y aquí tenemos que hacer una pequeña conversión. ¿Por qué hacemos esta pequeña conversión? Porque, bueno, si la tasa es del 20%, o sea, el usuario va a poner 20, ¿no? Va a ingresar el valor 20 aquí. Entonces, lo que tenemos que hacer es multiplicarlo por 1.2.
Es decir, tenemos que hacer aquí una pequeña operación. 20 entre 100, que es 0.2, y le sumamos 1, ¿no? Para que se pueda multiplicar por ese factor 1.2. Si el usuario ingresa, por ejemplo, una tasa del 10%, tenemos que multiplicarlo por 1.1, ¿verdad? Por eso es que se hace este pequeño arreglo. Muy bien, y aquí lo que ha hecho es, a ver, ha calculado otra variable mes. Ah, mira, esto es interesante, no había visto esto. A ver, no sé si Ricardo podría explicar un poco a qué se refiere con esto de aquí. Sí, lo que Sí. pasa, lo que sucede, sí, buenas noches, profesor. Estoy convirtiendo los años en meses para arrojarle al usuario cuántos meses va a tener para pagar la... Ah, ok, perfecto, perfecto. Ah, mira, qué interesante. Bueno, está sacando el valor entero de la división, o sea, está redondeando, ¿no? Básicamente, eh, los años a su valor entero y los está multiplicando por 12. Uh-huh. O sea, aquí está sacando la parte entera y aquí está sacando la parte decimal, por así decirlo, del año, ¿no? Algo así, tengo entendido. Por eso es que Claro, se suma la parte entera y la parte decimal para tener todos los meses. Muy bien, si el monto es diferente de 0 y la tasa es diferente de 0 y el tiempo es diferente de 0, muy bien. Aquí está poniendo una condición para que el usuario no ponga 0, ¿no? ¿Okay? Porque si ponemos, no sé, 0, no se va a poder calcular el interés. ¿Okay? Solamente va a ser válido cuando los tres datos sean diferentes de 0. A ver, vamos a probar. Ingresa el monto principal. A ver, vamos a poner unos 1000 soles. Vamos a probar con una tasa de interés. En este caso es tasa anual, ¿verdad, Ricardo? O sí, una tasa anual. ya. Ok, vamos a probar, a ver, con un 7%. Y vamos a poner, esto se puede poner en decimal, me imagino, ¿no? Por ejemplo, si quiero un año y medio, pongo 1.5, Exacto, ¿verdad? exacto. Sí. Ok. Y aquí está. Entonces, si yo ingreso 1000 soles, en un año y medio voy a obtener 1106 soles. Eso es lo que voy a recibir. O sea, voy a tener una ganancia prácticamente de 106 soles con esta tasa, ¿no? Y bueno, deberá pagar en 18 meses. Bueno, en este caso yo estaba considerando como que una ganancia, pero en este caso, bueno, el interés compuesto se puede usar también para cuando realizo una compra en cuotas, ¿no? Y sería lo que tengo que pagar en total. O sea, tengo que pagar más del monto principal. Muy bien, pero esa sería la idea. ¿No? Está todo escrito de una manera muy, muy estética, ¿no? Muy bien, gracias, Ricardo. No sé si hay alguna duda hasta ahí. ¿Todo está claro? Para ya pasar al tema de hoy, que son colecciones. Ok, si no hay ninguna duda, voy a pasar ahora a compartir el PDF. A ver, un momento para volver a abrirlo por aquí. Ahí está. Muy bien, se ve mi pantalla, ¿no? Ok, vamos a ver ahora el tema de esta sesión 3, colecciones en Python. Y como ya les había mencionado al inicio, tenemos distintos tipos de colecciones, ¿no? Pero en general, una colección viene a ser una estructura de datos que nos va a permitir almacenar múltiples elementos en una sola variable, ¿ok? Simplemente es para agrupar varios datos. Esas colecciones pueden contener objetos de diferentes tipos y se utilizan para organizar y manipular conjuntos de datos de manera eficiente. Es decir, nosotros en una colección podemos tener, por ejemplo, una lista de valores enteros
O podemos tener una lista de strings, que vendría a ser una lista que agrupa datos del mismo tipo. Pero también podemos agrupar datos de diferente tipo. O sea, dentro de una lista podemos tener, por ejemplo, un dato entero, podemos tener un dato string, un dato float, ¿verdad? O sea, podemos almacenar en una misma lista distintos tipos de datos. Entonces, algunas de las colecciones más comunes en Python son los que vamos a ver hoy, ¿no? Las listas, las tuplas, los conjuntos y los diccionarios. Vamos a ver uno a uno, o sea, uno por uno, sus características, ¿no? En este caso, las listas son una secuencia que son ordenadas. ¿Qué quiere decir que sean ordenadas? Que cada elemento tiene definida una posición. ¿Ok? Por ejemplo, un elemento de una lista puede estar en la posición 0. Sabemos que sería el primer elemento de la lista, está en la posición 0. O puede estar en la posición 1, en la posición 2. ¿Ok? Las secuencias ordenadas tienen esa posición, esos elementos. Bueno, y aparte de que las listas son mutables también. Una vez que creamos la lista, la podemos modificar. Todo lo contrario a la tupla, ¿no? La tupla sí sigue siendo una secuencia ordenada, pero en este caso no podemos modificar sus valores una vez que la hemos creado. Luego tenemos los conjuntos, que son colecciones desordenadas, porque vamos a ver que en un conjunto no tenemos posición de los elementos. ¿Okay? Los elementos no tienen asignada una posición, simplemente pertenecen al conjunto. Y también son mutables, ¿no? Y son elementos únicos. Eso también es muy, muy importante. No pueden haber elementos duplicados en un conjunto. Y por último veremos los diccionarios, que son colecciones de ya no solamente un elemento. O sea, hemos visto que las listas, tuplas y conjuntos son colecciones que tienen solamente, dentro de un elemento, tiene solamente un dato. En este caso, en los diccionarios, un elemento va a comprender de un par clave-valor, es decir, de dos datos, ¿okay? Donde cada clave está asociada a un valor único. Esto lo vamos a ver ya más detallado en unos minutos. Muy bien, vamos a empezar por las listas. Ya les había mencionado que una lista sería una estructura de datos que permite almacenar y organizar una colección ordenada y que los elementos pueden ser de cualquier tipo, ¿no? Muy bien. Son mutables, se pueden modificar desde su creación y podemos realizar diversos métodos como la adición, eliminación y modificación. ¿Qué más? Los elementos de una lista se pueden acceder mediante índices. El índice del primer elemento es 0 y el del segundo es 1 y así sucesivamente. Es igual que los string, ¿recuerdan? Cada elemento tenía su posición. ¿Recuerdan, por ejemplo, cuál sería la posición del último elemento? Si es que yo no sé la longitud de esa lista. Lo habíamos visto, me parece, la clase pasada o la antepasada, creo, ¿no? La primera clase creo que lo vimos. ¿Cuál sería el índice del último elemento de una lista, en este caso? Ujú. Claro, sería simplemente -1. Ujú. Sería -1. Y del penúltimo sería el índice -2. ¿Ok? ¿Qué más? Podemos obtener también la longitud de la lista utilizando la función len. Tal cual como los strings. ¿Ok? La función len funciona tanto para contar cuántos caracteres tiene un string y también para contar cuántos elementos tiene una lista. ¿Qué más? Nos dice que se puede realizar operaciones como añadir elementos, eliminar, concatenar. Y estos son algunos de los elementos que tenemos. Append, remove, pop, insert. Y bueno, hay muchísimos más. Ok, entonces vamos a ir nuevamente al Colab para experimentar un poco con las listas. A ver, por aquí tengo clase 3. Ahí está. ¿Me confirman, por favor, si se logra ver? Esto serían listas. Vamos a poner así. ¿Cómo puedo crear una lista? Por ejemplo, lista
de números. O simplemente números, ¿no? Así, números. Por ejemplo, yo puedo poner dentro de esta lista datos enteros. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, si quiero imprimir el primer elemento de mi lista, simplemente será números, la posición 0. ¿Ok? El que tiene la posición 0 en este caso será el elemento 1. Vamos a ver, esperamos un rato que cargue esto. Ahí está, ¿no? Tengo el resultado. Para imprimir entonces el segundo elemento, pues simplemente será números 1. Entonces ya tengo el 1 y el 2. Y para imprimir el último elemento, será menos 1. Ahí tengo el 1, el 2 y el 5. ¿Ok? Luego, por ejemplo, vamos a aplicar algunos métodos. Voy a poner acá métodos. ¿Qué pasa si yo quiero agregar un elemento a mi lista? Por ejemplo, quiero agregarle el número 6. Simplemente puedo decir lo siguiente, ¿no? Mi lista de números, le voy a añadir el método append y le voy a poner aquí dentro del paréntesis el dato que quiero agregar a la lista, al final de la lista. Entonces voy a imprimir nuevamente toda mi lista para ver cómo me quedó. Perdón, ¿qué es números? Veamos, tengo esta salida, ¿no? Miren cómo ya la lista cambió. Ahora es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque acabo de agregar este elemento de aquí. Y ahora si vuelvo a imprimir esto, ahora voy a tener que el último elemento es el 6. ¿Ok? ¿Está todo claro hasta ahí? ¿Todo claro con el método append? ¿Alguna duda, chicos, hasta ahí? Muy bien. Ahora vamos a ver otro método que también me va a servir para agregar un valor, pero no necesariamente al final de la lista. ¿Ok? Entonces, a ver, imaginemos que yo ahora tengo mi lista. A ver, cómo lo pongo esto? Ya, voy a poner otra celda de código y voy a poner días. Voy a poner una lista de strings. Entonces aquí voy a colocar lunes, martes, miércoles, y por aquí voy a poner viernes. Ahí está. Entonces, yo quiero que esta lista tenga los 5 días de la semana de lunes a viernes. ¿Cuál me falta? Me está faltando uno, ¿no? Me está faltando el día jueves. Entonces, yo a mi lista quiero agregarle ese dato. Pero si yo lo hago de esta forma, días.append jueves, y luego imprimo la lista, ¿qué va a pasar? Que este elemento se ha añadido al final de la lista, ¿no? Y lo voy a tener en un orden que yo no quiero. Por ejemplo, lunes, martes, miércoles, viernes, jueves. Entonces, ¿qué método puedo usar para que este elemento se añada no al final, sino en una posición que yo quiero especificar? Claro, Ricardo, el método append agrega el dato en la última posición siempre. ¿Ok? Muy bien, entonces en este caso yo tengo que utilizar índices, ¿no? Pero ya no lo voy a poder hacer con el método append. Para ello voy a utilizar otro método, que es el método insert, que es para insertar, ¿verdad? Un elemento dentro de una lista. Pero usando este método, ahora sí tengo que especificar como parámetro
el índice. En este caso, ¿en qué índice quiero colocar el dato jueves? A ver, ¿quién me puede decir cuál sería el índice que yo debo colocar aquí? ¿El 0, el 1, el 2, el 3? Muy bien, el 3, ¿verdad? Porque quiero que jueves sea el cuarto elemento. Entonces, como ya todos sabemos, el cuarto elemento está en el índice 3. Siempre es -1, ¿no? Muy bien, entonces, antes de colocar aquí el dato, tengo que colocar primero el índice. Entonces, le estoy diciendo, ¿no? En mi lista días, quiero insertar en el índice 3 el dato jueves. Y ahora sí, vamos a ver. Ahora ya lo tengo así, ¿no? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Ujú. ¿Todo claro entonces? Hemos visto la diferencia, ¿no? Entre append y insert. Muy bien, ¿qué otro método tenemos? Por ejemplo, ya hemos visto métodos para añadir elementos, pero ahora vamos a ver métodos para eliminar elementos. Vamos a ver, por ejemplo, voy a volver a crear una lista con los días de la semana, pero ahora voy a colocar todos los días. Así, viernes, sábado. No, hasta el sábado. Ya. Ahora, de esta lista, yo quiero eliminar eh, el último elemento. ¿Cómo hago para eliminar el último elemento de esa lista? Hay un método que se llama pop. Simplemente así. Días.pop, en este caso. Entonces, una vez hecho eso, vuelvo a imprimir la lista. A ver qué es lo que me arroja. Ahí está. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Sí, Ronald dice método remove, pero el remove es lo que vamos a ver a continuación. El remove es cuando yo quiero eliminar un elemento específico. O sea, yo tengo que especificar qué elemento tengo que eliminar. Claro, como si fuera un índice, ¿no? ¿Puedo reemplazar o modificar el valor de algunos elementos? Sí, claro. A ver, vamos a probar modificar el valor de alguno de los elementos, ¿no? Por ejemplo, a ver, ejecutemos nuevamente este código. Yo tengo que mi lista de días es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Entonces, veamos, ¿cómo puedo yo modificar los valores de mi lista días una vez que tengo esto? Imaginemos que yo quiero, a ver, que el viernes, solamente el viernes, tenga la primera letra en mayúscula. Entonces, yo simplemente puedo decir lo siguiente, ¿no? Días, y busco el índice. ¿Cuál sería el índice? 0, 1, 2, 3, 4, ¿no? Ahí está. Días 4 es igual a viernes. Lo que estoy diciendo es, el elemento que está en el índice 4 de mi lista de días, quiero que ahora tenga el valor de viernes. Y nuevamente voy a imprimir la lista de días. A ver qué tengo ahora. ¿Ven? Ahora tengo esta de aquí. Primero he impreso la lista normal, que es esta, y luego he cambiado únicamente el cuarto, bueno, el quinto elemento, ¿no? El índice, el elemento de la posición 4. Y aquí tengo el resultado. Como ven, ya tengo la V conmigo. De esa forma puedo modificar valores. Muy bien, ya vimos aquí el parámetro, perdón, el método pop. Y ahora también podemos ver el método remove. Entonces, el método remove me va a servir para eliminar
un día en específico. Imaginemos que yo quiero eliminar el día sábado. Claro, bueno, vamos a ver, quiero eliminar mejor el día miércoles para no eliminar el último, ¿no? Entonces digo días.remove y ahora sí le agrego el valor que yo quiero eliminar. Por ejemplo, así. Perdón, me olvidé de imprimir nuevamente la lista días. Y ahora sí, vean que tengo la lista, pero ya sin el valor de el día miércoles, ¿no? Ya lo eliminé. Okay, esa es la diferencia entonces entre pop y remove. Si coloco el índice 2, lo elimina. Ah, ya, en lugar del nombre, para colocar, para eliminar en el índice, lo tenemos que hacer en este caso en pop. Ok, vamos a ver, por ejemplo, si le pongo aquí pop 0, eliminamos el índice 0, que es el lunes, ¿no? Si, por ejemplo, pongo pop 1, eliminaríamos el martes. Aquí estoy eliminando por índices. ¿Ven cómo eliminamos el martes, no? Entonces, imaginarán de que si yo pongo, por ejemplo, -2, ¿cuál vamos a eliminar? Muy bien, el viernes. ¿Veamos? Ahí está, ¿no? Lunes, martes, miércoles, jueves, sábado. Entonces, si yo elimino el -1, obviamente me va a eliminar el sábado, ¿no? Pero este -1 ya está, por decirlo así, por defecto. ¿Okay? Este parámetro -1 en la función o en el método pop ya está por defecto. Por lo tanto, si no colocamos nada, es como si hubiera un -1 aquí. Por eso es que siempre elimina el último elemento. ¿Ok? Muy bien, entonces, para terminar ya con los métodos de la lista, vamos a intentar usar el remove, pero vamos a intentar eliminar un elemento que no existe, por ejemplo, domingo. Claro, yo tengo mi lista acá, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y ahora digo, de mi lista de días quiero eliminar el elemento domingo. Pero domingo no existe dentro de la lista. Entonces, ¿qué es lo que me va a eliminar? Vamos a ver qué sucede. Me va a salir un error. ¿Sí o no? Me dice, ¿no? List remove X. X no está en la lista. ¿Ok? Entonces, siempre hay que tener cuidado cuando usemos el método remove. Porque para usar el método remove tenemos que asegurarnos que este elemento está dentro de la lista. Entonces, para evitar que nos salga algún error, tenemos que escribir un condicional antes, ¿verdad? Tenemos que decir, por ejemplo, si domingo está en la lista, entonces elimina el elemento domingo. ¿Cómo pregunto eso? Puedo decir lo siguiente. Si domingo in días elimíname el elemento domingo. Así con este operador in, estoy preguntando si el elemento domingo está dentro de la lista días. Entonces, si pertenece a la lista, lo va a eliminar. Y si no pertenece, simplemente no hace nada, ¿no? Simplemente no elimina nada, pero ya no me va a salir ningún error. Entonces, veamos, estoy imprimiendo la lista y no me ha salido ningún error. Simplemente no ha hecho nada, ¿no? Estoy imprimiendo la lista tal cual. Pero si ahora, por ejemplo, pongo, quiero eliminar el jueves, sería algo así, ¿no? Si jueves está en días, entonces elimíname jueves. Y ahora sí va a hacer caso al if y va a eliminar el jueves. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Está claro? Muy bien.
Ok, vamos a hacer unos pequeños ejercicios con listas. Y a ver, este de aquí. Esta, a ver. Vamos a poner 1. Pide al usuario que ingrese 2 listas y concaténalas. ¿Cómo podemos concatenar listas? En este caso, las listas se tratan igual que los strings. O sea, si utilizamos el operador de suma, vamos a concatenar listas, ¿ok? Por ejemplo, yo puedo pedirle aquí al usuario. Vamos a decirle, ingrese una lista. Lista 1. Voy a ponerle, a ver, ingrese una lista de frutas. ¿Ok? Así, para especificar. Luego voy a pedirle otra lista. Ingrese otra lista de frutas. Y al final voy a imprimir listas concatenadas. Y aquí voy a imprimir, por ejemplo, la superlista. ¿Pero qué es la superlista? La superlista será la concatenación de lista 1 más lista 2. Ya. Algo así, ¿no? Para concatenar las listas uso el operador más. Pero ahora, ¿cómo el usuario puede ingresar una lista dentro de un input? Por ejemplo, si yo ejecuto esto, me dice ingrese una lista de frutas, pero, o sea, ¿cómo yo ingreso la lista? Quizás separado por comas, ejemplo así, manzana, pera, durazno, y aquí ingreso otro, por ejemplo, mango, sandía. Y me sale esto, ¿no? Listas concatenadas, manzana, pera, durazno, mango, sandía. Ya, pero lo que yo he ingresado es un string, no es una lista. O sea, no estoy concatenando listas en realidad, estoy concatenando strings. Entonces, para ello tengo que transformar los strings en una lista. ¿Y qué método puedo usar para ello? Para ello existe el método split. ¿Ok? Voy a usar el método split. Cuando tengo split, voy a poner en otra celda de código. Y por ejemplo, tengo un texto. Por ejemplo, voy a poner acá texto, ¿no? Así. Y yo a este string le aplico un método split. ¿Qué va a pasar? Veamos. Bueno, tengo esto de aquí, ¿no? Me faltó especificar aquí el separador. A ver. Voy a ponerlo por comas. Ahí está. Y aquí voy a poner coma. Ahora sí. ¿Qué ha pasado? Con el método split, yo le estoy diciendo a esta cadena de caracteres, quiero que me separes sus caracteres siempre que encuentres una coma. Entonces lo que hace el programa es lo siguiente. Va recorriendo los caracteres y siempre que encuentra una coma, lo separa y lo pone como si fuera un elemento de la lista. Vean que lo que me ha arrojado aquí es una lista. Entonces, si yo coloco aquí lo que había colocado, ¿no? Manzana, pera, durazno, voy a copiar y pegar esto. Manzana, pera, durazno, separado por coma. Yo voy a transformar este string que he ingresado en una lista cuyos elementos son manzana, pera
y durazno. Vean que adentro de este método estoy colocando el carácter separador. En este caso es una coma. Si colocara yo en lugar de coma, punto y coma, por ejemplo, ya no me lo va a separar en 3 elementos, sino este sería un solo elemento, vean. ¿Ven? Este sería la lista de un solo elemento. Porque no hay ningún punto y coma aquí en este string. En cambio, si coloco la coma, sí lo va a separar por comas. Si lo pusiera, por ejemplo, separados con un espacio en blanco, de esta forma, vean que el carácter separador ahora es un espacio en blanco. Entonces, aquí tendría que colocar solamente un espacio en blanco. Y voy a tener lo mismo. Manzana, el otro elemento es pera y el otro es durazno. ¿Ok? Pero el parámetro por defecto de split es el espacio en blanco. Entonces, para esto no es necesario colocarlo. Así está. No sé si se entendió ese método. Me sirve para separar un string en una lista. Entonces, eso lo puedo aplicar aquí. Una vez que el usuario aquí ingrese, yo puedo decirle punto split, ¿verdad? Y aquí también punto split. ¿Qué estoy haciendo con esto? Estoy convirtiendo lo que el usuario está escribiendo, el string que está ingresando, lo estoy separando en cada uno de esos elementos. Entonces, yo lo puedo dejar así, pero tendría que ingresar las frutas con espacios en blanco, ¿no? Por ejemplo, manzana, pera, durazno. Y aquí, por ejemplo, mango, sandía. Ahora sí, ven, listas concatenadas. Manzana, pera, durazno, mango, sandía. Pero si quiero que el usuario lo ingrese con comas, entonces tengo que ponerle aquí que lo separe por comas, ¿no? Ahora sí, si viene el usuario y pone manzana, coma, pera, durazno, y luego viene y pone aquí mango, coma, sandía, vamos a tener el mismo resultado. Ok, se entendió este concepto, ¿verdad? No sé si hay alguna duda hasta ahí. Sí, Suidan. Profesor, ahí lo que no sé, la consulta que tengo dice print y viene listas concatenadas, o sea, imprima listas concatenadas y luego la comita y superlista. ¿Para qué el superlista? Simplemente estoy creando una nueva variable o sea, estoy concatenando las listas aquí y lo estoy guardando aquí. Si gustas, no es necesario colocar esta variable y simplemente colocar esta suma aquí. Y es lo mismo. Ok, ¿Ok? entonces al ponerle usted ahí superlista, ya el sistema guarda las listas concatenadas como superlista y toma esa Claro. variable en otro, digamos, otra circunstancia, en otra ocasión que uno llegue a necesitarla o utilizarla. Claro, exactamente. Eso es una buena práctica. O sea, siempre que programemos, lo ideal es, así sea un poco tedioso, ¿no? Es crear siempre nuevas variables. Para no estar colocando, imagínate que yo quiero imprimir esa lista concatenada varias veces después, ¿no? Tendría que estar colocando a cada rato lista 1 más lista 2, lista 1 más lista 2. Entonces, el programa estaría haciendo esta concatenación varias veces. Y eso significa un mayor coste computacional. ¿Ok? Ok, todo claro. Gracias. Ok, muy bien. Voy a dejarlo como está entonces. Sí. Listo, ¿alguna otra duda? Creo que ya acabamos. No, falta unos cuantos ejercicios de listas. Esto es lo que más tiempo nos toma. Ya de ahí las demás colecciones son más rápidas.
Tenemos aquí otro problema, miren. Voy a poner problema número 2. Pide al usuario que ingrese 3 números y ordénalos de menor a mayor en una lista. Ya, esto lo hacemos rápido, ¿no? Ingrese un número, o sí, así, ingrese un número. Vamos a hacer que sean números enteros, ¿ok? Y vamos a hacerlo 3 veces. Uy, perdón, no sé por qué puse input acá. Un 1, un 2, un 3. Listo. ¿Qué más? Ya, ordénalos de menor a mayor en una lista. Ya. Entonces, una vez que el usuario ha ingresado aquí los 3 números, yo puedo crear una lista directamente de esta forma. Un 1, un 2, un 3. ¿No? Así estoy creando la lista directamente. ¿Qué más? Tengo que ordenarlos de menor a mayor. Claro, porque si yo ejecuto esto, uy, me faltó aquí imprimir la lista. Por ejemplo, viene el usuario y me dice, también me faltó acá, perdón. Tengo que poner 2 puntitos. Ya está, ahora sí. Y por ejemplo, viene el usuario y pone 2, 6, 1. Listo. Simplemente estoy imprimiendo esto, ¿no? Pero yo quiero ahora que el programa me imprima la lista, pero ordenada, es decir, 1, 2 y 6, o sea, de menor a mayor, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Simplemente voy a actualizar la lista y voy a decir que sea sorted números. Esa función sorted me sirve para ordenar una lista donde los elementos se ordenen de menor a mayor. Entonces veamos lo mismo, ¿no? 2, 6 y 1. Ahí tengo 1, 2 y 6. Se acaba de ordenar de menor a mayor automáticamente. Entonces, eso solamente era para ver la función sort. Esto por defecto lo hace de menor a mayor. ¿Okay? ¿Qué pasa si yo quiero que lo ordene ahora de mayor a menor? O sea, al revés. Entonces, aquí puedo decir yo, ¿no? Números, vamos a poner crecientes, y voy a crear otra variable para números decrecientes. O sea, esta variable va a ser para imprimir los números de menor a mayor, y aquí voy a imprimir los números de mayor a menor. ¿Ok? ¿Qué cambios le tengo que hacer? Simplemente, dentro de la función sorted, le voy a colocar un parámetro que se llama reverse. ¿Ok? Y le tengo que indicar que reversa sea true, perdón. Así. Así. O sea, le tengo que decir que el parámetro reversa sea verdadero. Lo que va a hacer es que lo va a ordenar al revés. ¿Ok? Entonces veamos. Por ejemplo, yo pongo aquí 2, 3, 1. Y tengo mi lista ordenada ascendentemente. 1, 2, 3. Y luego tengo mi otra lista ordenada descendentemente. ¿No? 3, 2, 1. Entonces, se entendió esa función, ¿no? Para ordenar de menor a mayor y de mayor a menor. ¿Alguna duda? Muy bien. Entonces, continuamos. Ahora sí, vamos a ver cómo utilizar el bucle for. Este ejercicio nos dice,
utilice un bucle for para imprimir cada elemento de una lista. A ver, nosotros ya sabemos utilizar el bucle while, ¿verdad? Por ejemplo, queremos imprimir los números del 1 al 10. Entonces decíamos, ¿no? Creamos un contador que empiece en 1 y mientras el contador sea menor o igual que 10, vamos a imprimir el contador. Y luego actualizamos el contador en 1. Y así imprimimos los números del 1 al 10. Ya, esto era con el bucle while. Ahora vamos a ver cómo hacer este mismo resultado, pero con el bucle for. ¿Ok? Para ello, voy a decir lo siguiente. For i in. Y aquí voy a colocar una lista. Por ejemplo, la lista que quiero imprimir, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y aquí voy a imprimir simplemente la variable i. Esta sería la forma de hacer este ejercicio, pero utilizando un bucle for. Estoy diciendo, por cada i dentro de la lista esta de aquí, imprímeme la variable i. Esa es una variable que yo estoy creando en este momento. ¿Okay? Mi variable se llama i. Entonces, en la primera iteración, i va a tener el valor de 1. Por eso es que va a imprimir 1. Luego se va a repetir el bucle, pero en la segunda iteración, mi variable i va a tener el valor de 2. En la tercera iteración, la variable i va a tener el valor de 3. Y así va a seguir hasta que i tenga el valor del final, ¿no? Entonces vean que el bucle for ya no tiene una condición. No es como el bucle while, ¿no? Mientras sí sea menor o igual que 10, no. Simplemente colocamos aquí una lista con elementos finitos, en este caso 10 elementos, para que se repita el bucle por cada uno de los elementos de la lista. Entonces veamos que tenemos aquí, tenemos el mismo resultado, ¿no? Del 1 hasta el 10. ¿Ok? Entonces, en este caso, imaginemos que queremos ahora imprimir los números desde el 1 hasta el 100. Sería un poco tedioso estar colocando aquí, ¿no? 11, 12, 13, y así colocar hasta el 100, ¿no? Entonces, la idea de un bucle es que se pueda programar fácil, no tener que estar escribiendo código tan largo. Entonces, para eso es que existe una función que se llama range. Voy a crear otra celda de código. Entonces, yo voy a crear una lista a partir de un rango, de esta forma. ¿Ok? Y ese rango, dentro de este rango, voy a poner los valores entre los que quiero que esté mi lista. Por ejemplo, si yo pongo rango del 1 hasta el 10 y lo ejecuto, vean lo que tengo como resultado. Tengo como resultado una lista con los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ok? Siempre vamos a tener la lista hasta el último elemento hasta un número menor que el valor que yo le estoy poniendo acá. Entonces, si yo quiero generar una lista desde el 1 hasta el 10, simplemente tendré que poner 11. De esta forma, ¿no? Veamos. Ahí está. Ya tengo mi lista del 1 hasta el 10. Y ahora, si yo quiero tener una lista desde el 1 hasta el 100, simplemente tendré que poner acá de un rango del 1 hasta el 101. Y vean cómo, bueno, aquí se ha creado de esta forma, ¿no? Tengo una lista que va hasta el número 100. ¿Ok? Entonces, sabiendo eso, voy a dejarlo en 11. ¿Sí? En lugar de colocar aquí la lista como tal, voy a colocar esto. Así.
y vean que tengo el mismo resultado. A ver, voy a eliminar aquí. Vean que tengo el mismo resultado, ¿no? O sea, por cada i dentro de esta lista que estoy generando, que es del 1 al 10, estoy imprimiendo la letra i, la variable i. ¿Lo ven? Ahora, este rango, a ver, ¿por qué estoy colocándolo como, como lista? O sea, yo bien podría colocar esto nada más. Pero ¿qué pasa? De que esto en realidad es un objeto iterador. Por eso es que cuando yo lo trato de imprimir, no me va a imprimir la lista como tal. Para ello tengo que transformarlo a una lista. Por eso es que yo estaba poniendo la función list aquí, para que yo pueda visualizar la lista, ¿no? Porque si yo coloco así, sin la función lista, lo que estoy teniendo simplemente es un objeto iterador. ¿Ok? Entonces, este objeto iterador, yo lo puedo colocar directamente aquí. O sea, no va a haber la necesidad de colocar un objeto de tipo lista, sino simplemente el rango, o sea, el objeto iterador. Entonces, voy a tener el mismo resultado. Esto simplemente para ahorrar un poco de código. ¿Ok? Entonces, ya he podido imprimir los números del 1 al 10 utilizando un bucle for. Si la guardo en una variable, ¿la lista funciona o no? ¿Cómo así? A ver, si la guardo en una variable. Ah, claro. Sí, por ejemplo, vamos a ver. Días de semana. Lunes. Vamos a copiar. Yo lo tengo por acá, ¿no? Aquí está. Vamos a poner así nada más. Copiar acá. Días. Y ahora digo lo siguiente. Por ejemplo, por cada día dentro de mi lista días, quiero imprimir el día. Veamos qué obtengo. Ahí está. ¿Ven? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. ¿Lo ven? Esta variable día no existía, ¿no? Yo recién la estoy creando dentro del for. Es como el contador que yo creo en el while, ¿no? Ese es como el contador que yo creo antes de iniciar el bucle while. Aquí es lo mismo. Estoy creando una variable antes de iniciar el bucle for. Entonces, yo puedo ir transformando esta variable, ¿no? Por ejemplo, quiero imprimir, o sea, tengo mi lista acá, pero quiero imprimir los días donde todas las letras sean mayúsculas. Entonces, simplemente voy a imprimir día.upper. Y tengo esto como resultado, ¿no? O sea, estoy cambiando cada uno de los días, modificando sus letras que sean mayúsculas. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? Muy bien. Entonces, para un poco recapitular, si yo quisiera imprimir la palabra hola 10 veces utilizando un bucle for, ¿cómo lo haría? Simplemente y in range. Ahora, como quiero que se repita la palabra hola 10 veces, voy a poner acá print hola, ¿no? A mí ya no me va a importar qué lista sea esta. Lo único que me va a importar es que la lista tenga 10 elementos. En este caso, simplemente si pongo range 10, a ver, vamos a ver. Si yo coloco aquí range 10, voy a obtener una lista que va desde el 0 hasta el 9. Pero ¿cuántos elementos tiene esta lista? 1, 2, 3, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, si yo coloco range 10, voy a generar una lista de 10 elementos. En este caso no me importa el valor de los elementos. Lo único que me importa es que la lista tenga 10 elementos. Entonces, si quiero imprimir la palabra hola 10 veces, lo único que voy a poner es for i in range 10. Y así tengo el hola 10 veces. Si lo quiero imprimir 20 veces, range 20. Fíjense que no estoy utilizando aquí mi variable i.
Bien, por eso aquí en este caso no me importa qué elementos tenga esta lista, ¿no? Solamente me importa cuántos elementos tiene. Y aquí estoy imprimiendo el hola 20 veces. Vamos a dejarlo así. Muy bien. Entonces ya hemos visto cómo funciona el bucle for. ¿Verdad? ¿Hay alguna duda hasta ahí? Ok. Entonces, seguimos. Ahora vamos a ver lo que son las tuplas. Voy a detener un ratito la presentación. Y voy a compartir, a ver, nuevamente el PDF. Ahí está. Ahí se ve, ¿no? Muy bien, entonces ya hemos visto lo que son las listas, hemos visto un poco sus funciones, sus métodos, y también hemos visto cómo utilizar un bucle for, iterándolo en una lista. Entonces, ahora, ¿qué son las tuplas? En realidad son una colección muy similar, ¿ok? Pero con la diferencia de que son inmutables, es decir, una vez que se crea la tupla, no se pueden modificar, no se pueden añadir ni eliminar elementos. Ya hemos visto que las listas se definen utilizando corchetes, ¿no? En este caso, las tuplas se definen utilizando paréntesis. Y pueden contener elementos de diferentes tipos de datos. Bueno, vamos a ver que en realidad, cuando creamos una tupla, utilizar los paréntesis es opcional. ¿Ok? Porque también podemos crear una tupla sin colocar nada. ¿Ok? Y eso lo va a entender, el programa lo va a entender de que es una tupla. Muy bien, ¿qué dice aquí? Los elementos de una tupla se acceden mediante índices, al igual que una lista. También podemos obtener la longitud de una tupla utilizando la función len. Y se pueden asignar elementos de una tupla a variables individuales, ¿no? Esto mediante desempaquetado. Esto es muy útil cuando queremos, por ejemplo, crear varias variables al mismo tiempo y no queremos utilizar varias líneas de código. Entonces, ¿qué dice aquí? Las tuplas son útiles cuando se necesita una colección ordenada e inmutable de elementos, especialmente en situaciones donde se desea garantizar que los datos no cambien. ¿Ok? Cuando queremos garantizar de que los datos no se modifiquen en una colección, nuestra mejor opción va a ser una tupla, porque son inmutables. Entonces, aquí tenemos un par de ejercicios, ¿no? Dice, crea una tupla con tu nombre y edad y desempaqueta la tupla e imprime ambos valores. A ver, vamos a ver. Vamos a copiar este ejercicio. Voy a ir nuevamente al Colab. Vamos a poner por aquí tuplas. Dice, crea una tupla con tu nombre y edad. Y luego desempaqueta la tupla e imprime ambos valores. Por ejemplo, voy a colocar aquí datos. Voy a colocar, bueno, creo la tupla con los paréntesis. Voy a colocar un nombre y una edad cualquiera. Por ejemplo, Miguel. Y edad le voy a poner 30. Listo. Aquí he creado mi tupla que tiene dos elementos. Entonces, esto, por ejemplo, si yo pongo aquí len datos, voy a obtener 2. ¿Ok? Porque tengo dos elementos. Una forma de acceder a las tuplas es, por ejemplo, al igual que las listas, como son ordenadas, yo puedo, mediante las llaves, indicar el índice. En este caso, el índice 0, por ejemplo, voy a poner, ¿no? Nombre es igual a datos 0. Y edad sería
datos 1. Como ven, datos 0 me va a devolver el primer elemento, ¿no? Que es Miguel. Y voy a obtener el nombre. Y datos 1 me va a devolver el segundo elemento de la tupla. Y eso que es 30, ¿no? Y eso se va a almacenar aquí en edad. Bueno, de hecho aquí, como es un número, lo voy a dejar así, como un número entero. Recuerden que tanto una lista como una tupla pueden almacenar datos de distintos tipos. No va a haber problema. Entonces, lo que puedo hacer simplemente es, por ejemplo, imprimir. El nombre es nombre. Y la edad es edad. ¿Ok? Esto va a funcionar sin ningún problema, ¿no? El nombre es Miguel, la edad es 30. ¿Ya? Pero aquí yo estoy utilizando dos líneas de código para tener la variable por separado, ¿no? Con el desempaquetado, yo puedo hacer lo siguiente. Puedo decir, en lugar de escribir esto, puedo hacerlo todo en una sola línea y decir lo siguiente. Nombre, coma, edad, es igual a datos. ¿Lo ven? Y automáticamente, el primer elemento se va a asignar a esta variable y el segundo elemento se va a asignar a esta variable. Entonces, vean que tengo aquí el mismo resultado. ¿Ok? Esto me va a servir cuando yo tenga, por ejemplo, una tupla de muchísimos elementos. Cuando estoy guardando la información de una persona, por ejemplo, ¿no? Tengo datos de nombre, apellido, edad, país de residencia, DNI, ¿no? Tengo un montón de datos. Entonces, para no estar diciendo, ¿no? Nombre es igual a datos 1 o datos 0, edad es igual a datos 1. En lugar de estar haciendo eso, simplemente lo hago todo en una sola línea. Y eso me sirve para empaquetar. ¿Para qué sirve este import from pickle, import tupla? La verdad nunca he usado ese módulo. No sé a qué se refiere ese módulo. A ver, sería interesante averiguar. No sé si tú lo has usado, David, quizás alguna vez. Módulo pickle. La verdad es que es la primera vez que escucho eso. A ver, queda como tarea para que lo investiguemos, tanto ustedes como yo. Muy bien. ¿Qué más se puede hacer con las tuplas? Por esa razón es que nosotros, cuando creamos variables, o sea, voy a poner aquí un nuevo código, yo puedo hacer lo siguiente, miren. Número 1, número 2, número 3, número 4. Y esto le voy a asignar 1, 2, 3, 4. ¿Ven? Entonces, yo puedo directamente utilizar cada una de estas variables, ¿no? Por ejemplo, 1 y así, perdón. Num2, num3, num4. Entonces, en Python yo puedo crear variables de esta forma. En lugar de estar diciendo num1 igual a 1, num2 igual a 2, num3 igual a 3, num4 igual a 4, yo puedo crear mis variables en una misma línea. Pero, ¿qué está pasando aquí? Esto de aquí que ven ustedes es una tupla, solo que está sin los paréntesis, ¿no? Recuerdan de que yo les había dicho hace un ratito de que si bien las tuplas se crean con paréntesis, esos son opcionales. Vean que aquí tengo el mismo resultado. Vean que eso es un desempaquetado de tupla, ¿no? Porque aquí tengo la tupla y estoy diciendo que esta variable obtiene directamente el primer elemento. Esta variable tiene directamente este de aquí. Entonces, dentro de este concepto de crear varias variables en una misma línea,
es porque lo que yo estoy colocando aquí con las comas es una tupla, que lo puedo poner con paréntesis o puedo prescindir de los paréntesis. Pero esto en general es una tupla. Y estoy realizando desempaquetado. Por esa razón es que se pueden crear varias variables en una misma línea. ¿Ok? Muy bien, ¿todo claro hasta ahí? Sencillo, ¿no? Las tuplas. Bueno, el segundo ejercicio dice, crea dos tuplas y concaténalas para formar una nueva tupla. Lo vamos a pasar porque ya lo vimos con las listas, ¿no? O sea, si yo concateno tuplas es lo mismo. Puedo decir tupla 1 más tupla 2 y simplemente se van a concatenar. ¿Qué más? Por ejemplo, ya, esta sí. Este ejercicio para aprender una nueva función. Bueno, un nuevo método. Por ejemplo, aquí me dice, ¿no? Voy a poner como ejercicio 2. Crea una tupla con elementos repetidos y luego cuenta cuántas veces aparece un elemento específico. Ya, yo voy a crear mi tupla y voy a ponerle estos valores. 1, 2, 3, 2, 6, 9, 2, 7. Ya. Aquí yo he puesto a propósito un elemento que se repite, que es el número 2. ¿Ven? ¿Cuántas veces se repite? A ver, 1, 2, 3. Ahora, ¿cómo puedo mediante programación contar cuántas veces se repite el número 2 dentro de la tupla? Para eso simplemente voy a usar un método que se llama count. Y dentro voy a poner el número que yo quiero contar, ¿no? Entonces voy a imprimir esto. Y me va a arrojar como resultado 3. ¿Sí? Para eso sirve el método count. Este método sirve tanto para listas como para tuplas, ojo. Miren, yo puedo también crear una lista, la misma, ¿ya? Solamente que, como saben, las listas, en lugar de tener paréntesis, tienen llaves. Entonces, voy a imprimir lo mismo aquí. Pero en lugar de tupla, voy a poner lista. Ahí está, tengo el mismo resultado. O sea, este método count sirve tanto para tuplas como para listas. Hace lo mismo, cuenta cuántas veces se repite un elemento. Ok, chicos, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Está todo claro? Muy bien. Ahora vamos a pasar, ya hemos visto lo que son las listas, ya hemos visto también lo que son las tuplas, y ahora vamos a ver lo que son los conjuntos. ¿Ok? Vamos a abrir nuevamente el PDF. Ahí está. Ok, entonces, ¿qué es un conjunto? O también llamado set, ¿no? En inglés. Es una colección no ordenada, ojo, no ordenada, es decir, que los elementos ya no van a tener una posición, ¿no? De elementos únicos, o sea, no van a existir elementos repetidos. ¿Qué más? Los conjuntos se definen mediante llaves. Entonces, ya sabemos que las listas se definen mediante corchetes, las tuplas se definen mediante paréntesis, y los conjuntos se definen mediante llaves. ¿Okay? Esa va a marcar la diferencia entre esos tipos de colección. O utilizando la función set, ¿no? También. Y pueden contener elementos de cualquier tipo de datos. Ya había mencionado que no permiten elementos duplicados. Si intentas añadir un elemento que ya existe, simplemente no se duplicará. Simplemente lo va a omitir. Y va a ser como si no existiera ese elemento. Luego, los conjuntos en Python admiten operaciones como unión, intersección, diferencia, etc.
Sí, no sé, los que recuerden en el colegio que veían, por ejemplo, los conjuntos, los diagramas de Ben-Euler. No sé si recuerdan que tenían aquí los circulitos, ¿no? Y hacían la unión, la intersección, todo eso. Entonces, eso también lo vamos a poder hacer mediante programación con conjuntos. ¿Qué más? Los conjuntos son mutables, o sea, los puedo modificar. Lo que significa que yo puedo añadir, quitar elementos, ¿ok? Pero fíjense que, por ejemplo, para añadir un elemento, voy a utilizar el método add, ¿ok? Porque el método append era para las listas, ¿no? Cuando quería agregar un elemento en la última posición. O el método insert, que utilizaba para insertar un elemento en una posición específica. Pero como ustedes saben, los conjuntos no tienen posiciones, porque no son ordenados. Entonces, no tiene sentido utilizar método append o insert bueno, en los conjuntos, ¿no? Simplemente vamos a utilizar otro método que es add, que es añadir. Y este elemento, como los conjuntos no tienen posiciones, el elemento simplemente se añade al conjunto. Nunca va a especificar en qué posición, porque no existe. Y bueno, en este caso sí tiene el método remove, que es simplemente para eliminar un elemento del conjunto, ¿no? Ya sabemos que remove no tiene nada que ver con la posición del elemento, solamente tiene que ver con que si el elemento está o no está dentro del conjunto. Y bueno, son útiles cuando se necesita almacenar elementos únicos y realizar operaciones de conjunto como unión, intersección, etc. Muy bien, entonces, a ver, vamos a ir nuevamente al Colab y por aquí voy a escribir conjuntos. Ya. ¿Cómo creo un conjunto? Ya hemos visto con llaves, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a crear un conjunto de números pares. Por ejemplo, 2, 4, 6, 8, 10. Ahí tengo mi conjunto de números pares. ¿Qué pasa ahora si yo sigo añadiendo elementos a este conjunto y vuelvo a repetir, por ejemplo, el 2 y el 4? Aquí estoy creando un conjunto con elementos repetidos, ¿no? En este caso, el 2 y el 4 se están repitiendo. Pero ¿qué va a pasar? Cuando yo imprimo el conjunto, vamos a ver que voy a obtener esto de aquí. O sea, ha eliminado automáticamente estos dos elementos que yo he creado. O sea, básicamente los ha ignorado. Como ya existe el 2, esto simplemente lo ha omitido. Como ya existe el 4, esto simplemente lo ha omitido. ¿Ok? Así podemos ver que el conjunto no permite elementos que se repitan. ¿Ok? ¿Hay alguna duda hasta ahí? Vamos a ver entonces, por ejemplo, la unión de conjuntos. Vamos a poner aquí unión e intersección. No, simple, no vamos a colocar nada. Vamos a hacerlo directo. Imagínense que yo tengo ahora un conjunto de números pares, o no, un múltiplo de dos, múltiplos de dos. Voy a crear mi conjunto, ¿no? Por ejemplo, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ese es mi conjunto de los múltiplos de 2. Voy a poner más acá. 18. Listo. Y ahora voy a crear un conjunto que sea múltiplos de 3. Sabemos cuáles son los múltiplos de 3, ¿no? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Así nada más. Ahora, yo puedo realizar con estos dos conjuntos operaciones como por ejemplo la unión, la intersección y demás, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál será la intersección de estos dos conjuntos? Los elementos que tengan en común, ¿verdad? Por ejemplo, el 6
es múltiplo tanto de 2 como de 3. El 12 también, ¿no? ¿Qué más? El 18. Entonces, el 6, el 12 y el 18 son elementos que se repiten en ambos conjuntos. Entonces, para hallar la intersección, simplemente puedo decir múltiplos de 2, punto, o sea, a este conjunto le voy a aplicar el método intersection. ¿Ok? Y dentro del paréntesis, ¿qué es lo que voy a colocar? Pues el otro conjunto que yo quiero unir. Bueno, intersectar en este caso, ¿no? Ok, entonces veamos, voy a aquí imprimir esta intersección. Aquí tengo 18, 12 y 6. Como ven, aquí se ha impreso en un orden como que de mayor a menor. ¿Ven? No le ha importado de que el 6 esté antes que el 12 y que esté antes que el 18. Porque como ya les había mencionado, en un conjunto los elementos no tienen una posición. Simplemente están ahí. ¿Ok? Entonces, ahora, en lugar de la intersección, yo quiero hacer la unión. En lugar del método intersection, sería el método unión. Entonces, ¿qué voy a tener como resultado aquí? Vean, la unión de los dos conjuntos. Como ven, el 6, el 12 y el 18 se repiten, pero aquí ya no los está duplicando. Los está colocando solamente una vez. ¿Ok? No sé si quedó alguna duda ahí. ¿Está todo claro? Ok. Entonces, ¿cómo haríamos este pequeño ejercicio? Miren, voy a volver a las listas, pero ahora tengo este pequeño problema. Crea una lista y elimina todos los elementos repetidos. Por ejemplo, tengo mi lista y voy a poner por aquí, ¿no? 1, 2, 5, 4, 3, así. Obviamente veo que tengo varios elementos repetidos, ¿no? Por ejemplo, el 1 se repite varias veces, el 2 también, el 5 también, ¿no? Entonces yo quiero agarrar esta lista y eliminar todos los elementos que se repiten. ¿Cómo lo haría? A ver, ¿alguna idea? Perfecto, ¿no? Entonces, para eso, simplemente creo un conjunto donde va a ser igual a la lista, pero transformado a un conjunto. Entonces, si yo imprimo el conjunto, vean, tengo la lista con los elementos, perdón, tengo un conjunto que tiene elementos que no se repiten. Ah, pero yo no quiero imprimir un conjunto, yo quiero imprimir una lista. Entonces hago nuevamente el proceso, pero al revés, ¿no? Nuevamente digo, lista es igual a list conjunto. ¿Ven? O sea, primero transformo la lista, o sea, todo esto de acá, lo transformo a un conjunto para eliminar sus elementos repetidos. Pero ahora ya no voy a tener una lista, sino voy a tener un conjunto. ¿Qué puedo hacer ahora? Ese conjunto simplemente lo vuelvo a transformar a una lista. ¿Ven? Entonces tengo que hacer un doble proceso, ¿no? Primero lo transformo a conjunto y luego lo vuelvo a transformar a una lista. Y ahora sí, tengo esta lista con los elementos que ya no se repiten. ¿Ok? ¿Está claro hasta ahí? Muy bien.
Entonces igual esto lo podría hacer más eficiente, ¿no? O sea, en lugar de estar colocando 2 líneas de código y creando una variable conjunto que de hecho es en vano, porque yo lo que podría hacer es directamente esto, ¿no? Lista igual, list, set, listo. Y voy a tener el mismo resultado. ¿Lo ven? Ahí está. Listo, entonces ya hemos visto lo que son listas, tuplas, conjuntos, y ahora vamos a ver lo que son los diccionarios. Voy a poner por acá. Diccionarios. Voy a compartir nuevamente la presentación. Ahí está. Allá, Jimmy dice, ¿cómo puedo eliminar elemento por índice? No, recuerda que en un conjunto no tenemos índices. O sea, en un conjunto es imposible eliminar un elemento por índice, porque los elementos no están ordenados. Pero sí podemos utilizar el remove y colocar el elemento que queremos eliminar, ¿no? Eso en conjunto sí se puede. Pero hay que tener eso en cuenta. En un conjunto no se puede eliminar un elemento por índice. Muy bien. Vamos a avanzar hasta los diccionarios. Muy bien. Ahora, en Python un diccionario es una estructura de datos que permite almacenar y organizar información de manera eficiente mediante pares de clave y valor. Cada elemento en un diccionario consiste en una clave única asociada a un valor correspondiente. Entonces, los diccionarios se definen mediante llaves. Vean que, al igual que los conjuntos, los diccionarios se definen también mediante llaves. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia cuando creemos un conjunto a cuando creemos un diccionario si ambos tienen llaves? Bueno, la diferencia es que en un diccionario, cada elemento, como ven aquí, no es un solo dato, sino son dos. Vean, este diccionario que ven aquí tiene solamente 3 elementos, aunque parece que tiene 6, ¿no? Porque vemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. En realidad solamente tiene 3, pero cada elemento está conformado por una clave, 2 puntos y un valor. ¿Ok? Ese sería otro elemento del diccionario, una clave, 2 puntos y un valor. Y el tercer elemento sería una clave, 2 puntos y un valor. ¿Ok? Entonces, ¿para qué me sirven estas claves y estos valores? Ok, básicamente, un diccionario nos sirve para encontrar un determinado valor asociado a una clave. Por eso se llama diccionario. No es como si tuviéramos, por ejemplo, un diccionario de español e inglés, ¿verdad? Y queremos saber cómo se dice la palabra hola en inglés. ¿Qué hacemos? Cogemos el diccionario, buscamos la clave, que en este caso la clave sería el valor hola. Perdón, la clave sería la palabra hola. ¿Y qué es lo que encontramos en esa clave? Su valor, que sería, por ejemplo, hello, ¿verdad? Por ejemplo, podemos tener otro diccionario donde la clave sea perro. ¿Y cuál va a ser su valor? Dog, por ejemplo. Si queremos crear un diccionario que convierta de español a inglés, ¿no? La clave es perro y el valor es dog. Entonces, ¿cómo encontramos el valor dog? Buscando la palabra perro. Eso es simplemente para dar un pequeño ejemplo, ¿no? Por eso dice, los diccionarios son ampliamente utilizados en Python debido a su versatilidad y eficiencia en la búsqueda y recuperación de información. Entonces, vemos aquí un poquito más. Los diccionarios tienen claves únicas. Es decir, las claves en un diccionario son únicas. No puede haber 2 elementos con la misma clave.
Si intentas asignar un valor a una clave existente, se sobreescribirá el valor anterior. ¿Tiene sentido esto o no? Porque, lógicamente, cuando nosotros buscamos en un diccionario una palabra, esa palabra solamente se encuentra una vez. No vamos a encontrar una palabra dos veces, ¿no? En las claves. En el valor sí se podría repetir. ¿Ok? Eso es lo que les mencionaba, acceso por clave. Los valores en un diccionario se acceden mediante sus claves, lo que permite recuperar rápidamente información asociada a una clave específica. Y bueno, aparte de que también son mutables, al igual que las listas y los conjuntos, ¿no? Las tuplas no, recuerden que las tuplas no son mutables. En este caso, los diccionarios sí son mutables, lo que significa que podemos agregar, modificar o eliminar elementos después de la creación. Y en este caso, bueno, este sería una forma de eliminar un elemento, ¿no? Simplemente utilizamos el operador del, que significa delete, y en este caso del diccionario persona, eliminamos la clave ciudad. ¿Okay? Y bueno, para iterar sobre claves y valores, podemos iterar sobre las claves, valores o pares de clave-valor en un diccionario utilizando bucles. Muy bien, ya hemos visto un poquito lo que son los diccionarios. Entonces, vamos nuevamente aquí al Colab para ver cómo se crean. A ver, ahí estoy nuevamente aquí. Entonces, ¿cómo creo yo un diccionario? Por ejemplo, yo quiero crear un diccionario de números, donde la clave, voy a poner acá, números, donde las claves sean los números tal cual, ¿no? El 1, el 2, el 3. Y los valores sean, por ejemplo, su escritura de esta forma. O sea, su forma literal del número. Así. A ver, un momento que ya, a ver, se me acaba de lajear un poco la máquina. Y sigo creando así, ¿no? 3, 4. Y solamente hasta el 5. Entonces, aquí yo tengo un diccionario que solamente tiene 5 elementos. ¿Ok? El primer elemento es este par, donde la clave es el número 1 y el valor es la palabra 1. ¿Ok? Entonces tengo 5 elementos de esta forma. Ahora, ¿qué pasa si yo digo, ¿no? Números, y yo aquí quiero poner en este caso, si estuviera hablando de listas o de tuplas, aquí pondría el índice, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero obtener aquí la palabra 2. Entonces, lo que voy a poner aquí, en lugar de poner un índice, voy a poner una clave. Por ejemplo, esta de aquí. Números 2. ¿Qué va a pasar? Que voy a obtener esta palabra, 2. Porque tengo asociado esta clave, ¿no? Lo que hace es buscar la clave dentro del diccionario y me arroja el valor. ¿Ok? Eso es básicamente lo que hace un diccionario. Así es simple. Yo también puedo cambiar los valores. Por ejemplo, puedo decir que números 2 ahora quiero que sea en minúscula. Estoy cambiando ahora el valor de la clave 2, lo estoy cambiando por un dato que esté todo en minúsculas. Entonces, vean cómo vuelvo a imprimir el diccionario, que ahora tengo lo siguiente. Ven cómo esta variable, perdón, este dato ha cambiado, ¿no? Ahora tiene sus letras en minúsculas. Entonces, de esta manera yo puedo acceder y puedo modificar los valores. ¿Okay? ¿Alguna duda hasta ahí en lo que respecta a los diccionarios? Para pasar y hacer ejercicios. Por ejemplo, si yo quiero hacer esto, voy a poner aquí. Pide al usuario que ingrese un número del 1 al 10.
y luego imprime en formato texto dicho número. O sea, yo le voy a decir al usuario, ¿no? Ingrese un número del 1 al 10. Así. Entonces, si el usuario ingresa, por ejemplo, 5, lo que yo quiero que se imprima es el 5, pero literal, ¿no? O sea, la CINCO. Entonces, si yo no utilizo un diccionario, yo tendría que usar un condicional, ¿verdad? O sea, si no existieran los diccionarios, tendría que hacer lo siguiente. Si num es igual a 1, print 1. El if, si num es igual a 2, print 2. Y así ir colocando cada una de las condiciones, ¿verdad? O sea, si num es igual a 3, print 3. Ok, esto va a funcionar. Por ejemplo, aquí tengo hasta del 1 al 3 nada más, ¿no? Por ejemplo, pongo 2. Uy, aquí puse 3. Aquí no era, y era así, 3. Aquí me faltó transformarlo a un entero. Ahora sí. Por ejemplo, yo pongo el 2 aquí e imprimo el 2, ¿no? Ya, pero si yo lo quiero hacer del 1 al 10, voy a tener que poner hasta 10 condiciones. Entonces me va a hacer un código muy largo. Entonces, en lugar de estar haciendo, lo que voy a hacer es crear un diccionario que se llame números. Voy a reutilizar un poco. Y simplemente voy a agregar los números hasta el 10. Lo que yo también puedo hacer es esto, miren. Utilizar otra línea para seguir escribiendo mis valores. Por ejemplo, acá tengo el 6, por acá tengo el 7, 8, 9 y por último 10. Listo. Ahora, una vez que ya tengo mi diccionario creado, lo que voy a hacer simplemente será imprimir de mi diccionario números, accedo a la clave num. Accedo a la clave que ha ingresado el usuario, ¿no? Y ahora sí. Por ejemplo, el usuario viene y escribe el 5 y aquí tengo directamente el valor 5. Viene el usuario y pone el 7, por ejemplo, y aquí tiene la salida 7. Vean cómo he hecho este pequeño programa sin usar ningún condicional. Lo único que he hecho es crear el input, crear un diccionario y luego acceder a ese diccionario mediante la clave que ha ingresado el usuario. Y así puedo hacer un código un poco más pequeño, ¿no? Porque si hubiera creado condicionales, hubiera sido un código mucho más largo. ¿Okay? ¿Hay alguna duda hasta ahí? Muy bien. A ver, ¿qué otros ejercicios tenemos? Ya, este de aquí. Por ejemplo, dice, pide al usuario que ingrese 2 números y una operación. Utiliza un diccionario para realizar la operación deseada y muestra el resultado. Esto creo que ya lo habíamos hecho con condicionales en la clase pasada, ¿no? ¿Recuerdan? Que le pedíamos, le decíamos, por ejemplo, ingrese el primer número,
Y bueno, esto lo transformábamos en un float. Luego, num2 sería ingrese el segundo número. Y por último, ingrese un operador. Ingrese el operador y le especificamos al usuario que puede ser, por ejemplo, el símbolo más, el símbolo menos, el asterisco o la barrita. ¿Okay? Entonces, este ejercicio ya lo habíamos resuelto, pero con condicionales. Ahora lo que podemos hacer es simplemente crear un diccionario. Por ejemplo, así, dict es igual a que abro las llaves y voy a poner un diccionario de operadores. ¿Ok? En este caso, como clave, voy a poner el operador y como valor voy a poner la operación que quiero realizar. En este caso sería num1 más num2. ¿Ok? Aquí también pongo el operador menos y como valor tendría la operación num1 menos num2. De esta forma. Voy a seguir con la multiplicación como clave y su valor sería num1 por num2. Y por último tengo la división, ¿no? La barrita, num1 entre num2. Así. Entonces, lo único que tendría que hacer es imprimir de mi diccionario el operador que ha ingresado el usuario. Y ya no uso ningún condicional para este caso, ¿no? Simplemente accedo, o sea, si el usuario escribe el más, voy a acceder a esta clave más y lo que voy a arrojar es esta suma. Y así de simple, ¿no? Veamos si funciona. Ingrese el primer número, por ejemplo, 4, 8, multiplicación. A ver, ¿qué pasó acá? Tengo un error. Ah, me olvidé de borrar este float. Recuerden que el operador, como es un carácter, no lo tengo que transformar a un float. Ahora sí, nuevamente. 4, 8, multiplicación, 32. ¿Okay? Acaba de realizar esto de aquí. Entonces, en este caso, recuerden que para hacer la división, cuando usábamos el condicional, teníamos que agregar una condición de que si el número 2 era igual a 0, no se podía hacer la división, ¿no? Bueno, en este caso, en un diccionario sería un poco más complicado quizás hacer esta condicional, ¿no? A menos que, a ver, yo dentro de esta división ponga que el número 2, o sea, solamente ejecútalo si el número 2 es diferente de 0. Me parece que, no sé si así se podrá. Nunca lo he intentado. No, me parece que aquí arroja un error. Entonces, para este caso, cuando hagamos con diccionarios, hay que asegurarnos de que no tengamos una condición dentro de otra condición. ¿Ok? Porque de esta forma no vamos a poder hacer eso. Entonces, lo ideal para hacer este ejercicio sí serían utilizar condicionales, no un diccionario. Pero bueno, solamente quería mostrarles esto para que vean que como valores también podemos poner aquí operaciones, no necesariamente un dato como tal, ¿no? Bueno, para terminar la clase voy a dejarles aquí un último ejercicio para que ustedes puedan practicar. ¿Qué dice? Pide al usuario que ingrese un número del 1 al 10, imprime en formato texto todos los números desde el 0 hasta el número ingresado. O sea, es muy parecido a este de aquí,
¿no? Ingresa el número del 1 al 10, 7, por ejemplo, y aquí imprime el 7, ¿no? La diferencia es de que si ahora el usuario ingresa, por ejemplo, el 7, tenemos que imprimir todos los números, o sea, en letras, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De esa forma. No solamente el número que ha ingresado, sino siempre desde el 1, perdón, desde el 0 hasta ese número. Entonces aquí debería ser del 0, ¿no? Para que tenga sentido. ¿Ok? Entonces, para que puedan ir practicando, pueden hacer ese último ejercicio. Claro, como dice Ronald, ¿no? Para resolver eso, se podría validar, ¿no? Al ingresar los datos, que sean mayores de 0. Pero ahí, obviamente, estaríamos recurriendo a usar condicionales, ¿no? O sea, sí o sí tendríamos que usar algún condicional. Listo, chicos. Entonces, hasta aquí la clase de hoy. Tienen ese ejercicio para que practiquen. Y ya nos vemos en la siguiente clase del día jueves, que es la última, donde vamos a ver ya las funciones definidas por el usuario. Ah, sí, me olvidaba. Gracias por hacerme acordar, Lee. Voy a compartirles